escuchado ese himno, vamos a comenzar con el Ven Sígueme de esta semana. El Ven Sígueme de esta semana es la sección 88 de Doctrinas y Convenios. Entonces, para saber o para entender pues esta sección, debemos saber obviamente por qué se dio. En esta sección, así se dio por varias razones. Primero, es que en estos momentos la iglesia estaba pasando por algunas dificultades. Algunos líderes de la iglesia estaban en discusión con otros líderes, como leemos en la parte de la historia de Doctrinas y Convenios, que dice que una de las razones fue quizás por tratarse de un mensaje de paz con capacidad de ablandar los sentimientos hostiles que algunos santos de Missouri albergaban contra los líderes de la iglesia en Kirtland, Ohio. Entonces leemos de que en estos años o en este tiempo muchos líderes de la iglesia estaban en discusiones. Entonces, muy aparte de esto, pues una sección anterior, el Señor le reveló al profeta que iban a venir muchas guerras, y precisamente donde estaban pues era que iban a empezar. Entonces, un grupo de sacerdotes, de sumos sacerdotes, comenzaron a orar para saber cuál era la voluntad del Señor, o como se menciona acá, que nos revele su voluntad concerniente a la edificación de Sion. Entonces, una vez que se recibió esta sección, que por cierto se recibió en 3 días, la primera parte del versículo 1 hasta la sección 126, se recibió el 27 y 28 de diciembre, como se menciona aquí, y las secciones, o los versículos, del 127 hasta el final se recibieron un 3 de enero de 1833. Entonces, luego de que el Señor le hubiera dicho a José Smith de que iba a haber muchas dificultades a lo futuro, de que ya de por sí había mucha dificultad en la iglesia, José Smith calificó esa sección de la siguiente manera: como la hoja de olivo, el mensaje de paz del Señor para nosotros, o a nosotros. Entonces, como uno se puede comenzar a pensar, ¿no? Luego de habernos dicho todo esto, que iba a haber guerras, de que ya estaban ya en discusiones muchos líderes, había muchos conflictos, ¿cómo esta sección me puede ayudar a mí, lo personal, para poder encontrar la paz que necesito? Y es de la siguiente manera. Entonces vamos a analizar algunos puntos de esta sección para ver cómo nos puede traer la paz que necesitamos aún a pesar de las grandes dificultades. Entonces, en los primeros versículos, o de los versículos 6 hasta el 67, lo que nos habla es sobre la luz de Cristo y de la ley, pero me gustaría hablar sobre la luz de Cristo. Para los que no sepan, la luz de Cristo, como se define en uno de los manuales de la iglesia, que es Predicar mi Evangelio, nos dice lo siguiente: una persona tiene capacidad para recibir guía espiritual antes de ser bautizada y confirmada. Esa influencia espiritual comienza con la luz de Cristo, la cual se da a todo hombre para que sepa discernir el bien y el mal. Entonces, esta luz de Cristo en sí, en cierta manera, podría llamarse que es la conciencia. Nos ayuda a poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros al nacer ya nacemos ya con esa luz. Cuando nosotros nacemos, cualquier persona puede saber de que matar es malo. Pues eso, ahí es cuando actúa la luz de Cristo. Pero vamos a leer unas funciones más sobre la luz de Cristo que quizás no sabíamos. Entonces, primeramente, como algo que nos menciona, es que la luz de Cristo es algo que nos ayuda a vivificar nuestro entendimiento, o que ilumina nuestros ojos, como se menciona en los versículos, o en el versículo 11. Entonces, la luz de Cristo, como mencionamos, nos ayuda a poder saber con mayor capacidad algunas cosas, discernir entre lo bueno y lo malo. Algo más es que la luz de Cristo, además de ayudarnos a entender entre lo bueno y lo malo, o en otras palabras, vivificar nuestro entendimiento, es que da vida a todas las cosas, como se menciona en el 13. La luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas.
Entonces, debemos de recordar que también el Señor Jesucristo nos mencionó que nosotros éramos luz, una luz para el mundo. Con este mismo concepto podemos aprender muchas cosas. Primero, como nos llamó el Señor, una luz para las naciones, nosotros debemos de llevar también esa misma luz a todas las personas. Poder alegrarles el día, servirles, al igual que servir al Señor. Igualmente, pues algo que se habla en esta sección es sobre la ley. Sabemos que la ley, o en otras palabras, los mandamientos, los encontramos en las Escrituras. Y algo que nos menciona sobre esta ley, que se va a relacionar bastante con el plan de salvación, es de los reinos celestiales, o de los reinos de gloria. Sabemos que hay un reino celestial, hay un reino terrestre y hay un reino celestial. Ahora, cada reino tiene su propia ley. Y algo muy interesante es lo siguiente: porque el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Si todos nosotros, como sabemos, como familia, quisiéramos llegar al reino celestial, una familia unida, una familia eterna, pero la única manera para poder hacer eso es cumpliendo las normas o las leyes de un reino celestial. Ahora, ¿cuáles son esas leyes o esas normas? Pues una de las muchas, o en otras palabras, la primera ley del cielo se le llama que es la obediencia. Si nosotros somos obedientes ante los mandamientos, vamos a poder discernir, vamos a poder soportar esta gloria, vamos a poder prepararnos como familia para poder estar aquí, ya que si no podemos cumplir con esta primera ley, la ley que se rige en todas las cosas, una ley universal de la obediencia, no vamos a poder estar en la gloria celestial. Al igual que, y el que no obedece la ley de un reino terrestre no puede soportar una gloria terrestre. Y el que no puede obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Por tanto, no es digno de un reino de gloria. Por consiguiente, deberá soportar un reino que no es de gloria. Entonces aquí nos está hablando bastante sobre las leyes, o como les mencioné, sobre los mandamientos. Ahora preguntémonos, ¿no? ¿A qué reino quisiéramos ir como familia? Sabemos que en el reino terrestre y en el reino celestial pues vamos a estar solos. En el único reino que vamos a estar juntos es con nuestra familia, es en el reino celestial. Entonces, ¿qué cambios necesitaríamos hacer para poder prepararnos, soportar una gloria celestial? No solamente nosotros, sino como familia. También, pues algo que se menciona aquí es sobre los dones o los talentos que nos da el Señor. Dice, porque ¿en qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don si no lo recibe? He aquí, ni se regocija con lo que le es dado, ni se regocija en aquel que le dio la dádiva. Debemos de saber que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado dones, talentos, para poder usarlos para el beneficio no nuestro, sino de las demás personas. Ahora, sabemos que el Señor se enoja mucho cuando nosotros no damos gracias por las cosas que Él nos ha dado. Es una de las razones por la cual, o una de las muchas razones por las cuales el Señor se molesta con nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos dar gracias a Él por esta buena dádiva, como se menciona acá? Pues me gustaría que eso lo puedan meditar. Primeramente, qué bendiciones, qué dones, qué talentos les ha dado el Señor para poder ayudar a sus demás hijos. Y segundo, cómo lo están usando. Ahora, unos versículos más adelante con respecto a la ley y a la luz de Cristo, es que si nosotros comenzamos a hacer las cosas buenas, sabemos que la luz llega a la luz. Es algo que se menciona acá. Dice, porque la inteligencia se llega a la inteligencia, la sabiduría recibe sabiduría, la verdad abraza la verdad, la virtud ama la virtud, la luz se llega a la luz, y la misericordia tiene compasión de la misericordia. Como sabemos, el Señor nos ha mandado a hacer luces ante el mundo, y nosotros nos debemos de
a llegar con personas que también son luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ok, entonces como estaba mencionando, el Señor nos ha mandado a hacer luces ante el mundo. Nosotros nos debemos allegar a personas que también son luz, ya que recordemos que la inteligencia se llega a la inteligencia y la luz se llega a la luz. De la misma manera, nosotros lo debemos de hacer, buscar a personas que transmiten esa luz. Ahora, desde donde empezamos, como les mencioné, el Señor había dicho de que muchas cosas iban a pasar. Guerras, disensiones entre la iglesia, entre otras cosas más. Entre lo que nos dice es que desfallecerá el corazón de los hombres. Pero recordemos que pues, esta sección fue llamada como la hoja de olivo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar pues esa paz que necesitamos? Y es de la siguiente manera. El Señor nos dio algunos mandamientos para poder hallar esta paz que necesitamos. Y uno de los primeros mandamientos que nos dio es el siguiente. Se encuentra en el versículo 62 y 63. Y además, de cierto os digo, mis amigos, os dejo estas palabras para que las meditéis en vuestros corazones, junto con este mandamiento que os doy, de llamarme mientras estoy cerca. Allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Cualquier cosa que le pidáis al Padre, mi nombre os será dada si es para vuestro bien. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos allegar al Salvador? Es muy sencillo. Recordemos que hemos hablado de la primera ley del cielo, que es la obediencia. Para llegarnos al Salvador, obviamente necesitamos buscar sus palabras. Las tenemos tanto en las escrituras, también las tenemos en los discursos que nos dan las autoridades generales, como las conferencias, que ya no falta mucho, de hecho, para esta última conferencia en octubre. También, ¿cómo podemos escuchar su voz? Pues es a través de las oraciones, entre otras cosas más. Santificar el día de reposo es una señal entre nosotros y el Señor. Pues tenemos muchas cosas para poder hacer, para poder allegarnos al Señor. Sabemos que a medida que hacemos estas cosas, vamos a poder escucharlo mejor. Un mandamiento más que nos dio es que Él iba a santificar, o más que nada, uno de los mandamientos que Él nos dio a nosotros mismos es que nos santifiquemos. ¿Cómo nosotros nos podemos santificar? Pues una de las mejores cosas que podemos hacer es arrepintiéndonos con verdadera intención y humillándonos ante el Señor. Otros mandamientos más que nos dio para poder hallar la paz en esta vida es poder obtener conocimiento. Como menciona en los versículos más adelante, dice: y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro para palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros, buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Sabemos que el Señor nos ha pedido adquirir conocimiento, pero Él no solo nos pide que tengamos conocimiento solamente del Evangelio y ya se quedó ahí todo. Él lo que nos dijo es de cosas tanto como en el cielo como en la tierra. Aprender de los mejores libros, pues poder tener conocimientos académicos, tanto del colegio, universidad, instituto, otras cosas más que nos pueden ayudar a poder cumplir con este mandamiento. Poder ayudar pues a nuestro prójimo, tanto con el conocimiento que tenemos, tanto del Evangelio como de las cosas temporales, como poder ayudarlo, amonestarlo. Dice así: conviene que todo hombre que ha sido amonestado amoneste a su prójimo. Una de las mejores maneras de poder demostrar nuestro amor a los demás es poder ayudarles a llegar
lo que el Señor siempre desea es que nosotros ayudemos a las personas a desarrollar su máximo potencial. Sabemos que nos vamos a equivocar varias veces, por eso es que el Señor nos puso en una iglesia, para poder caminar juntos como iglesia y ser perfeccionados en un varón perfecto, como está en el libro de Efesios. Pues algo que nos dice también en esta revelación es concerniente a muchas cosas que iban a pasar en la segunda venida. Pero, como sabemos, el Señor va a tener un lugar guardado para los justos. Si estamos preparados, no temeremos, es lo que Él siempre dice. Entonces, ya que hemos hablado el día de hoy de cómo prepararnos para un reino celestial como familia, podemos también ponernos esa meta, cómo prepararnos nosotros para recibir la segunda venida. Entonces, algo más que se nos menciona, ya quizás para poder acabar, es el poder ser organizado. El Señor nos mandó que podamos organizar una casa de Dios. Organizados, preparar todo lo que fuera necesario, establecer una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Podemos analizar en nuestras familias cómo está nuestra casa. ¿Es una casa de Dios? ¿Es una casa de oración? ¿Es una casa de ayuno? ¿Cómo nos está yendo como familia? Igualmente, para poder establecer todas estas cosas, el Señor nos ha pedido dejar de hacer algunas cosas también. Cesad vuestros deseos de concupiscencia, o sea, deseos de lujuria, de todo vuestro orgullo, de todos vuestros hechos malos. Cesad de ser codiciosos, aprender a compartir unos con otros, como el Evangelio lo requiere. El poder ser caritativos no es algo que nuestros líderes de la iglesia lo requieren, o que el líder de la iglesia, o que el obispo es algo que él requiera, sino es algo que el Señor requiere. Y dos últimas cosas más es de orad siempre para que no os desmayéis, como dije, vestidos con el vínculo de la caridad. Cesad de ser ociosos, de ser impuros, cesad de dormir más de lo necesario, acostados temprano para que no os fatiguéis. Entonces, pues este ha sido el Ven Sígueme de esta semana. Espero que les haya ayudado bastante. Poder aprender de unas cosas más sobre la luz de Cristo, cómo organizarnos como familia, cómo prepararnos para entrar en el reino celestial, no solos, sino como familia. Les comparto mi testimonio de que sé que estas cosas son verdaderas, y a medida que aprendamos juntos, no solos, vamos a aprender más cosas, ya que por nuestra propia cuenta no podemos hacer muchas cosas, pero en conjunto vamos a hacer cosas que nosotros no podíamos hacer. Testifico que esta iglesia es verdadera. Sé que José Smith fue un profeta del Señor. Y todas esas cosas las comparto y las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a escuchar un último himno, y si puedan repasar otra vez esta sección como familias, es algo que les va a ayudar bastante. Quien sigue al Señor, toma tu decisión, clamamos sin temor. Quien sigue al Señor, la guerra es real, con el príncipe del mal, que lucha con afán. Quien sigue al Señor, quien sigue al Señor, toma tu decisión, clamamos sin temor. Quien sigue al Señor, sigamos al Señor y dejaremos ver la fuerza del valor. Quien sigue al Señor, marchemos a ganar sin miedo de perder, pues Dios nos sostendrá.
quien sigue al Señor. Quien sigue al Señor, toma tu decisión, clamamos sin temor. Quien sigue al Señor, la piedra rodará, al mundo llenará. Quien la ayudará, quien sigue al Señor, bandera alta ya, al mundo se hizo, ondea con honor. Quien sigue al Señor, quien sigue al Señor, toma tu decisión, clamamos sin temor. Quien sigue al Señor, la hueste infernal sus dardos lanza ya, nos quiere detener. Quien sigue al Señor, verdad y libertad, de muerte y pesar, son lemas de la ley. Quien sigue